¿Alguna vez has sentido que Dios se quedó mudo? Has orado, has buscado, has esperado una señal, pero el cielo parece de techo de bronce. No hay shui, no hay voces, no hay coincidencias, solo silencio. Y en ese silencio, tu mente empieza a llenarse de ruido. Buscas respuestas en cualquier lado, en el horóscopo, en la energía, en filosofías de moda o en líderes carismáticos que prometen tener la nueva revelación. Nos sentimos como niños perdidos en un centro comercial, esperando desesperadamente escuchar la voz de nuestro Padre por el altavoz. La necesidad de comunicación es vital. Si Dios no habla, estamos solos en el universo. Pero, ¿y si el problema no es que Dios no hable, sino que ya dijo todo lo que tenía que decir en una sola persona y nosotros seguimos esperando algo extra? Si hoy te sientes confundido espiritualmente, si estás buscando una nueva palabra de parte de Dios, o si sientes que tu fe necesita un intermediario, un ángel, un santo, un profeta, para llegar al cielo, el episodio 298 es tu conexión directa. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy damos un salto gigante. Dejamos atrás los 400 años de silencio que siguieron a Malaquías y entramos en el libro más majestuoso, profundo y elegante del Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos. No sabemos quién la escribió, Pablo, Apolos, Bernabé, pero sabemos quién es el protagonista. Hoy vamos a descubrir que Jesús no es solo un buen maestro, es la impronta exacta de Dios, y aprenderemos que cuando tienes al Hijo no necesitas buscar mensajes en ningún otro lado. El libro comienza sin saludos, sin hola, soy Pablo, sin introducciones personales. Comienza como un trueno teológico. Versículos 1 y 2. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí está el resumen de la historia de la comunicación divina. En otro tiempo, Antiguo Testamento, Dios habló muchas veces fragmentado, por pedazos y de muchas maneras: sueños, visiones, zarzas ardientes, leyes, símbolos. Era como armar un rompecabezas. Isaías tenía una pieza, Moisés tenía otra, David tenía otra, nadie tenía la imagen completa. Era una revelación progresiva, pero incompleta. En estos postreros días en Dios cambió el método. Ya no envió un mensajero, envió al mensaje mismo. Nos ha hablado por el Hijo. Jesús no trae la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. En Jesús Dios lo dijo todo. No hay nuevas revelaciones que contradigan o superen a Jesús. Si quieres saber qué piensa Dios, qué siente Dios y qué quiere Dios, no mires a las estrellas. Mira a Jesús. Él es la conversación final. Y para que entendamos por qué Jesús es la palabra final, el autor nos da en solo 2 versículos, 5 en 2 menos 3. El currículum más impresionante de Cristo en toda la Biblia son 7 títulos de grandeza. Vamos a desempacarlos, porque esto es el ancla de tu alma. Juan, el heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo. Todo lo que existe, las galaxias, la tierra, tu vida, el futuro, le pertenece a Jesús. Él es el dueño del testamento. Si tú estás en Cristo, como vimos en Romanos, eres coheredero con Él, tu futuro está asegurado, porque el dueño es tu hermano mayor. 2. El arquitecto del universo, por quien asimismo hizo el universo. Jesús no fue creado, Él es el creador. Él diseñó los átomos y la gravedad. El carpintero de Nazaret es el arquitecto del cosmos. 3. El resplandor de su gloria, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la palabra griega es apaugasma. Significa radiancia o luz que emanó. Piénsalo así. No puedes separar el brillo del sol mismo. El brillo es la forma en que el sol llega a nosotros. Jesús es el brillo de Dios. No puedes ver a Dios Padre desnudo, te quemarías, pero puedes ver a Jesús. Él es la luz de Dios llegando a tu retina humana sin destruirte. Él hace visible al Dios invisible. 4. La imagen misma de su sustancia y la imagen misma de su sustancia. La palabra griega es sharakter. Se usaba para el sello de cera o la marca que dejaba un anillo en la arcilla o la imagen del emperador acuñada en una moneda. Es una copia exacta. Jesús es la impresión exacta de la naturaleza de Dios.
Si quieres saber cómo es el carácter de Dios, mira el carácter de Jesús. Dios no es diferente a Jesús en Dios. Es exactamente como Jesús. 5. El sostenedor y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es alucinante. Jesús no solo creó el mundo y se fue a dormir. Seomo creen los deístas. Él lo sustenta, pero carga, lleva, mantiene en movimiento. Él mantiene los electrones girando. Él mantiene tu corazón latiendo. Él mantiene el universo cohesionado. Si Jesús dejara de hablar por un segundo, el universo se desintegraría en el caos. Aplicación personal. Así Él es capaz de sostener billones de galaxias con su palabra. ¿Crees que no puedes sostener tu matrimonio, tu economía o tu salud? Tu vida no se está cayendo a pedazos. Está siendo sostenida por la palabra de su poder. 6. En el purificador, el sacerdote, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí baja de la cosmología a la soteriología. Salvación, el creador del universo, se ensució las manos para lavar nuestra ropa sucia. Hizo la purificación por medio de sí mismo. No mandó a un ángel. Él fue el jabón y el agua de él. Él fue el sacrificio y el sacerdote. 7. En el rey sentado se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es crucial. En el tabernáculo del Antiguo Testamento había muchos muebles, mesa, candelabro, altar, pero no había sillas. Los sacerdotes nunca se sentaban. ¿Por qué? Porque su trabajo nunca terminaba. Siempre había más pecados, más sacrificios, más sangre. Pero Jesús, después de ofrecerse a sí mismo una sola vez en la cruz, subió al cielo y se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque terminó, han consumado. No hay nada más que agregar a tu salvación. Él está sentado en reposo y en autoridad absoluta. Ahora, a partir del versículo 4, el autor aborda un problema específico de los lectores originales y de nosotros y ahí la fascinación con los ángeles. Los judíos del primer siglo y muchos en la nueva era, y estaban obsesionados con los ángeles. Creían que eran los mediadores, que eran seres de luz poderosos a los que había que contactar. El autor dice, cuidado, Jesús es superior a los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y usa 7 citas del Antiguo Testamento para probarlo. Hijo versus ansiervoné. A ningún ángel Dios le dijo jamás a mi hijo eres tú. Los ángeles son siervos. Jesús es el Hijo adoración. Adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles adoran a Jesús, tú no debes adorar a los ángeles. Adora al que ellos adoran. Creador versus ancreaturané, a los ángeles los hace vientos, y llamas son creados y cambiantes. Pero del Hijo dice, an tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Jesús es el Dios eterno. Soberanía a los ángeles los envía a servir, pero al Hijo le dice, siéntate a mi diestra. El capítulo termina con una definición hermosa de los ángeles en el versículo 14. Para ponerlos en su lugar correcto, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son reales, son poderosos, pero no son tus jefes, ni tus mediadores. Son servidores leitourgos, son los meseros de Dios enviados para cuidarte a ti, que eres el heredero. Imagínate esto, tú, un ser humano de barro, redimido por la sangre de Cristo, tienes un rango superior al de los ángeles en el plan de Dios. Ellos son tus guardaespaldas invisibles. No les ores a ellos. Ora al Padre y Él los enviará a servirte. Amado oyente, Hebreos 1 es un ajuste de enfoque. Vivimos distraídos con cosas espirituales menores. Buscamos sensaciones, buscamos ángeles, buscamos profecías nuevas. El autor de Hebreos nos agarra la cara y nos dice, miren al Hijo. No te conformes con los pedazos, la revelación parcial. Toma el todo en Jesús, es mejor que los profetas, es mejor que los ángeles, es mejor que la religión. Hoy, si te sientes inestable, recuerda el versículo 3, Él sustenta todas las cosas. Esa ansiedad que tienes de que todo se va a derrumbar es una mentira. Tu vida está sostenida por la misma palabra que sostiene a Júpiter y a Saturno. En su órbita, relájate,
Él te tiene. Y si te sientes culpable, recuerda el versículo 3b, habiendo efectuado la purificación, ya está Eshu, ya se sentó. No intentes pararte a trabajar para ganar tu perdón. Siéntate con Él en lugares celestiales. Descansa en su obra terminada. El Dios que habló muchas veces y de muchas maneras, hoy te habla a ti por el Hijo Eni, y lo que te dice es: eres amado, eres limpio y estás seguro en mis manos. Gracias por comenzar este viaje de altura en 777 veces en Jerusalén, pero hay un peligro. Cuando recibimos una verdad tan grande, corremos el riesgo de acostumbrarnos a ella y dejar que se nos escape. En nuestro próximo episodio enfrentaremos la primera gran advertencia del libro en el peligro de deslizarse lentamente lejos de Dios sin darse cuenta. Exploraremos Hebreos 2:an, el peligro de deslizarse y la humanidad perfecta de Jesús, en el episodio 299, aunque el resplandor de su gloria ilumine tu mente hoy. Hasta la próxima.